Bienvenida ya, Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Bien? Buenas noches y buen año, Juan. Igualmente para vos, gusto tenerte como siempre. Y Hugo nos va a presentar hoy un informe, en persona lo presenta hoy, sobre el sistema de corrupción en la Argentina, algo sobre lo que has investigado durante años. ¿A qué conclusión se puede llegar o digamos qué vas a detallar sobre este sistema? Juan, primero vamos a ir de un caso particular a lo sistémico. Sí. Y precisamente, ¿cuál es la idea central? Que el sistema, por cómo está montado ahora, está montado para la impunidad. Eso es en la práctica lo que estamos viendo. Y vamos, si querés, de lleno a entrar en el caso particular, que comenzó con una pequeña noticia que salió en un par de agencias, Reuters entre ellas, que consignaban lo siguiente: que Estados Unidos va a juzgar a un ex ejecutivo alemán. Sí. Se llama Eberhard Reichert, pero da exactamente igual, ¿no? Un ex ejecutivo alemán de la compañía, la multinacional Siemens, y lo va a juzgar en Estados Unidos por las coimas que Siemens pagó en la Argentina. Dicho de otro modo, que es en definitiva que Estados Unidos juzgará algo que la Argentina todavía no pudo juzgar. Tenemos una serie de placas que vamos a ir mostrando. Sí. El rostro que está... Disculpa, ¿por qué lo juzga Estados Unidos? Porque lo que ocurrió es que... ¿Pasó el dinero por los bancos de allá? Número uno. Número dos, Siemens cotiza en la bolsa en los Estados Unidos. Número tres, hubo un par de reuniones en los Estados Unidos de algunos de estos protagonistas. Bien. Con lo cual quedó la jurisdicción norteamericana envuelta en el medio. Entonces, ¿qué es lo interesante en este caso? Número uno, que Siemens reconoció que pagó coimas en Argentina y en otros muchos países, y esto lo reconoce tanto ante un tribunal en Múnich como en Estados Unidos. Sí. Número uno. Número dos, que pagó multas tanto en Estados Unidos como en Alemania. Sí. Número tres, que retiró una demanda contra la Argentina ante los tribunales del CIADI cuando hay una pelea entre una empresa y el Estado argentino, como están los acuerdos del CIADI, se puede reclamar un arbitraje en Estados Unidos. Retiró la demanda multimillonaria diciendo, mira, como esto lo obtuvimos con coimas, dejémoslo así. Número 4, echó a los ejecutivos de Siemens involucrados en toda esta historia, ¿sí? Y pagó multas por 1.600 millones de dólares. O sea, más claro que metieron la pata en Argentina, que coimearon e hicieron macanas, es imposible. Esta multa, que es realmente impactante, de 1.600 millones de dólares, si no la pagaban quedaban afuera del sistema financiero y bursátil de Nueva York. Sí, de hecho... Lo sacaban de la bolsa de Nueva York. Sí, de hecho esta suma de 1.600 millones es la combinación de las multas que tuvieron que pagar en Estados Unidos y en Alemania por el mismo motivo, para expiar sus pecados y comenzar de nuevo, porque no solamente que podían tener problemas con la cotización, Juan, en la bolsa en Estados Unidos, sino que además que quedaban fuera de posibles futuros negociaciones o licitaciones en los Estados Unidos. Con lo cual Siemens sacó el cálculo de costo-beneficio. ¿Qué prefiero? ¿Pagar una multa por las macanas que me mandé en Argentina, pero seguir compitiendo en los Estados Unidos, o quedarme afuera como un paria? Sacó dinero, puso, se terminó la historia. Bien. Esto con el caso de Siemens, que entonces, como decías, el alemán que pagó coimas acá va a ser juzgado ya. Acá, ¿qué pasa con esa causa? De hecho, vamos a la siguiente placa, porque además es una cosa de locos. ¿Qué es esto? Sí. En la Argentina no se registró ninguna condena. Ya pasó por las manos de 3 jueces, ¿sí? 2 en particular, uno medio de rebote, pero son 3. El actual juez federal es Ariel Lijo. La denuncia, para que se den una idea, empezó en 1998, es decir, que este año hay que llevar una torta a los tribunales de Comodoro Pi y soplamos las 20 velitas. Increíble. 20 años, 2 décadas, 0 condenas. Era para la renovación del DNI, que era Mera Figueroa, el ministro. Esto comenzó con, recordarás, los 2 atentados, 92 y 94, Carlos Menem, que toma la decisión de mejorar los controles fronterizos, tratar de informatizarlos, más mejorar la calidad de los DNI y los pasaportes para tratar de mejorar los controles de inmigratorios. Esto, que era una muy buena idea, terminó metido en el mejunje de los intereses personales, los negocios, las coimas y demás, y terminaron inflando el proyecto hasta que terminó siendo tan grotesco, tan grosero, que terminó derivando en un escándalo. Ese escándalo, una causa penal que, insisto, en Alemania condenas, en Estados Unidos condenas, en Argentina seguimos esperando. De hecho, en la próxima placa vamos a ver que incluso lo que terminó ocurriendo allí es que la causa argentina estuvo a punto, primero, de archivarse, y es en ese momento
cuando en Alemania Siemens reconoce todas las macanas y luego cerrarse, esto fue el año pasado, a punto por prescripción. Para que entiendan lo que nos están viendo ahora, prescripción es cuando se ordena el cierre de la causa, no por sobreseimiento o por el contrario, por una condena, sino la propia falta de avances y el paso del tiempo que termina obligando a... Se terminó, hasta acá podemos investigar. Hugo, ¿te acordás cuáles fueron los jueces que tomaron la causa al principio? El primero fue Gabriel Cavallo. Cavallo. Y ahora, después hubo uno en el medio, pero fue algo muy sucinto. Y finalmente Ariel Lijo. De hecho, lo interesante es que Ariel Lijo dividió la investigación argentina en dos tramos. El primer eje es el empresario, el segundo eje el político. El primer eje, que es el de los empresarios, elevó la causa recién ahora a juicio oral. Todavía no comenzó el juicio oral, estamos en la instancia oral, que es donde se pueden pedir más medidas de prueba, toda la historia. Con un dato interesante, que es cuando se ordenan los procesamientos, la Cámara Federal a su vez, cuando Macri ya estaba creciendo, limpió a todo el grupo SOCMA, a todo el grupo Macri, de todo este negocio. ¿Por qué? En la puja de los DNI, estoy yendo si querés a la precuela, Juan, en la precuela del caso Siemens, pujaron por este contrato Chabrán, que era el que iba a ser el verdadero ganador. Recuerdo. El grupo Macri, Chicone y finalmente Siemens. Es decir, fíjense los nombres que estamos mencionando. Chabrán finalmente queda afuera cuando el propio Domingo Cavallo expone las mafias. ¿Recuerdan cuando habló eso en el Congreso? Era ya imposible que ganara Chabrán. Puja Macri con Chicone y finalmente termina ganando el grupo de Siemens, que le compra una compañía que se llama Itron a Macri. Igual me estoy yendo por las ramas. Sí. Vamos a lo central. Por ahora, Lijo lo que hizo es, los empresarios, salvo el grupo Macri, todos a juicio oral, que todavía no comenzó. Y vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque el otro eje, que es el eje, Juan, del grupo político, es decir, los políticos que se beneficiaron, y esto lo dice clarito Siemens, los políticos que se beneficiaron y cobraron, que son el entonces presidente Carlos Menem, el entonces ministro del Interior Carlos Corach, el entonces interventor de Migraciones. Hugo Franco. Exacto. Los tres, según Siemens, cobraron millones de dólares por, primero, dar el contrato, y luego Siemens también cuenta que hubo distintos empresarios políticos a los cuales tuvieron que pagarlo cuando ya había estallado el escándalo para mantenerlo vivo. Y ya con el gobierno de la Rúa, cuando ya estaba la causa penal, pagaron coimas para tratar de resucitarlo. O te lo digo de otro modo, Juan. Siemens pagó en total 106 millones de dólares para ganar un contrato, para mantenerlo vivo, y luego cuando ya estaba rescindido, para tratar de resucitarlo. Y en definitiva, por esos 106 millones de dólares, nunca cobró un peso a cambio desde el Estado Nacional. Siemens asegura que le pagó coimas a Menem, Corach y Franco. Sí, de hecho yo tengo hasta incluso, hay memorandos internos. Yo viajé a Alemania, tuve la historia esa famosa de cuando yo estuve 4 días en una habitación de hotel, era porque estaba esperando el llamado de un topo. Ese topo me termina destrabando toda la investigación interna de Siemens alrededor del mundo. Era una habitación como si fuera esto. En esa habitación había una parte que era el capítulo argentino. El capítulo argentino era del piso acá, de papeles. Yo no sé alemán, pero para que se den una idea, en un momento decía Herr Presidenten Menem, rayita, un número de cuenta bancaria, rayita, millones en euros. En otro momento decía Herr Hugo Franco, coma, Matonen. No tiene que saber alemán, pero más o menos entiende lo que está hablando, ¿no? Bueno, todos esos papeles yo los tengo. Están guardados ahora en una caja de seguridad para evitar problemas. Todos los traduje con 2 traductoras oficiales y tenemos todo traducido, todas las declaraciones de todos los protagonistas. Hay uno en particular que se llama Ulrich Bock, alias Uli, que se puso, en serio, son alemanes, ¿no? Entonces ya hacen memorando de todo. Se puso por escrito a pasar en limpio las coimas que le correspondía a cada uno. En el caso de Carlos Menem anotó 16 millones de dólares. Muy bien. Más clarito. El senador contrabandista. En efecto, condenado por la justicia argentina 2 veces, que todavía está en la corte. Y ese es el motivo por el cual no le dan el desafuero. Y en otras causas hablamos, la de Siemens es la que se agrega. Exacto. Pero vamos ahora... Bueno, igual justicia lenta, justicia corrupta. Por eso, porque vamos a dar ahora, vamos del caso puntual a lo sistémico. Número 1. Hay un personaje que se llama Andrés Truppel, el ex CFO de Siemens Argentina. Es un personaje en particular, sí, que va a mostrar lo sistémico. ¿Por qué? Este señor Andrés Truppel fue protagonista de las coimas pagadas en Argentina. Para que te das una idea, Juan,
Este señor Truppel viajó a los Estados Unidos y en Estados Unidos se declaró culpable. Está colaborando con el FBI y puede llegar a declarar en contra del primer señor que será juzgado ahora en julio. Esto es en Estados Unidos. ¿Sabe qué ocurrió en la Argentina? ¿Qué pasó? Reafirma su inocencia. Ah. Y en Argentina todavía no lo condenaron. Entonces, insisto con esto, voy de nuevo con la historia. Tenemos un argentino que viajó a Estados Unidos, se declaró culpable, vuelve a la Argentina y dice, no, yo soy inocente. Porque allá no quiere problemas, acá sabe que lo maneja de otra manera. Algo pasa. Te está mostrando una falencia sistémica. Y de ahí vamos entonces ahora a lo general, que es la siguiente placa. ¿Qué es lo siguiente, Juan? Durante los últimos 20 años en la Argentina ha ocurrido esto. 11 multinacionales se declararon culpables por los delitos cometidos en Argentina. Es decir, en Estados Unidos dijeron, metí la pata, pagué coimas, quiero solucionar esto en Estados Unidos. Pagan la multa que sea necesaria, se someten a una auditoría interna y no quieren más problemas. De las 11 multinacionales que han admitido esto en los Estados Unidos, solo una registraron sus ejecutivos condenas en Argentina. Es IBM. Ninguno de los ejecutivos que se declararon culpables o fueron hallados culpables por Siemens, ninguno pisó la cárcel, porque los delitos son con baja condena, con lo cual tenemos que en definitiva... ¿Causa IBM Banco Nación? Exacto. De hecho hay un caso particular, si me das un minuto, Juan, claro, de Alfredo Aldaco. Sí. Un señor que él mismo reconoció que había metido la pata, que él mismo entrega el dinero y se encerró a sí mismo en arresto domiciliario por el máximo de la pena prevista para él por el Código Penal. No se fue de vacaciones, no participó en casamientos, en sepelios, nada. ¿Era integrante del directorio? Sí. Y cuando termina su autoimpuesta condena de él mismo, privada, se presentó ante el juez diciéndole que si me condena usted yo no voy a apelar, porque estoy arrepentido de lo que hice, porque no era ni pobre, ni necesitaba el dinero y tenía buena educación. ¿Sabes lo que pasó hasta eso? Sí. No lo condenaron. Claro. ¿Por qué? Porque si lo condenan a él, tienen que condenar al resto. Entonces, eso es lo sistémico. Y vamos a la última placa, Juan. ¿Qué es lo sistémico? Es esto. Estas empresas son las que admitieron que pagaron coimas en Argentina, que ya fueron condenadas en el exterior y acá cero, salvo IBM. Tenemos, como verán, desde IBM, norteamericana, Ralph Lauren, Siemens, alemana, LAN, chilena, Ferrostal, alemana, Odebrecht, brasileña. Allá, No, sí, pero digo como distintos ejemplos. No, digo ¿no? para ser justo con todos. Sí, sí, pero Biomet, Stryker, Boll, Ferrostal, Helmer y Champagne. Ferrostal es la que está con el tema ahora de Submarino San Juan. Exactamente. Y con las coimas pagadas a oficiales de la Armada. Bien. Fíjense que tenemos distintos países, pero ¿por qué? Porque esto es lo que se denomina la combinación de lo que comienza a ser la justicia internacional en sentido amplio, no solamente para criminales de guerra, sino también para empresas. Que es, por ejemplo, lo que se denomina la FCPA, que es la Foreign Corrupt Practices Act, que es toda empresa que cotice en los Estados Unidos queda sujeta a las leyes norteamericanas. Entonces, no me importa si sos brasileña como Odebrecht, alemana como Ferrostal o como Siemens, chilena como LAN, si cotizás en Estados Unidos, vas adentro en Estados Unidos. Y eso se combina con otra ley norteamericana, que es la RICO Act, que establece que incluso hay una interpretación ahora, Juan, que lleva a ampliarla, la jurisdicción norteamericana, es que si usaste mails de empresas norteamericanas o con servidores que pasaron por los Estados Unidos, queda sujeta a las leyes norteamericanas. Con lo cual, si un corrupto en Kamchatka manda un email por Gmail a un tipo que cobró sus coimas, queda sujeto a la ley norteamericana. Entonces, y cierro con esto, Juan, lo que te está mostrando esto es una falla sistémica. Si la Argentina tiene 11 empresas grandes del mundo que han admitido que pagaron coimas en Argentina tenés solo una y ninguno en prisión, hay algo que está fallando. Sin duda. Viniste afiladísimo. Vengo acelerado. Como siempre. Ha sido un placer, Juan. Merecidas vacaciones. Gracias. Igualmente, gracias. Buenas noches. Un placer.